Los ángeles y los demonios. ¿Quiénes son y cómo actúan según la Biblia? En un mundo lleno de incertidumbres, pocos temas capturan tanto nuestra imaginación como los misterios celestiales. ¿Qué papel juegan los ángeles y demonios en nuestra vida diaria? Durante siglos, estas figuras han sido motivo de esperanza para algunos y de temor para otros. Sin embargo, pocos comprenden realmente su naturaleza y propósito según las Escrituras. Aquellos momentos de protección inexplicable, esos instantes de duda que parecen susurrados al oído. ¿Será posible que fuerzas invisibles estén actuando a nuestro alrededor? Entender quiénes son los ángeles y demonios no es solo una curiosidad, es una herramienta para vivir con mayor fe y discernimiento. En este recorrido, exploraremos cómo estas fuerzas interactúan en nuestro mundo y cómo podemos reconocer su influencia. ¿Sabías que, según la Biblia, no estamos solos en nuestras luchas? Tanto ángeles como demonios tienen un impacto directo en nuestras vidas. Pero, ¿cómo diferenciar sus acciones? Este viaje promete revelar secretos que transformarán tu perspectiva espiritual y te ayudarán a enfrentar las batallas de la vida con confianza. Prepárate para descubrir verdades profundas que no solo alimentan la curiosidad, sino que también te desafían a reflexionar sobre tu relación con Dios. Antes de comenzar, suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre estos temas que impactan nuestra existencia. Empecemos. Misterios celestiales. En los rincones más profundos de nuestra fe y religión, existen preguntas que parecen nunca tener respuesta, pero que despiertan una curiosidad implacable. ¿Quiénes son los ángeles y los demonios según la Biblia? Este tema no solo es fascinante, sino también esencial para entender el amor y la justicia de Dios en nuestras vidas. Al explorarlo, no solo buscamos conocimiento, sino también respuestas a la influencia espiritual que se extiende más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Por siglos, los ángeles han sido vistos como portadores de mensajes divinos y protectores enviados por Dios. Pero, ¿siguen actuando entre nosotros hoy en día? Del otro lado, los demonios, mencionados en incontables relatos bíblicos, parecen estar siempre al acecho. ¿Qué rol juegan estas fuerzas invisibles en nuestras decisiones, emociones y batallas espirituales diarias? La Biblia nos ofrece pistas, pero también deja mucho espacio para reflexionar. Un ejemplo práctico de esto lo podemos ver en la forma en que las personas hablan de momentos inexplicables de protección o peligro. Aquella vez en que un accidente fue evitado por milímetros, ¿fue acaso una intervención angelical? Por otro lado, esa voz interna que lleva a alguien por el camino del engaño y la destrucción, ¿podría ser influencia demoníaca? La religión nos invita a contemplar estas posibilidades con una mente abierta. Este misterio no solo despierta preguntas, sino que también enciende un deseo profundo de buscar respuestas. ¿Cómo podemos discernir lo que proviene del amor divino de Dios y lo que es una trampa espiritual? Este conocimiento no es solo una curiosidad, es una herramienta para navegar la vida con propósito y claridad. A medida que profundizamos en estas verdades, comenzaremos a vislumbrar el panorama espiritual que se esconde detrás de nuestra existencia terrenal. Así que, ¿estás listo para explorar el origen y propósito de los ángeles? Porque, detrás de cada misterio celestial, hay una historia que revela mucho más de lo que parece. La origen de los ángeles, criaturas de luz. Desde el principio, la Biblia nos presenta a los ángeles como seres creados por Dios, criaturas de luz destinadas a glorificarlo. En Salmos 148, 2, 1, 5, vemos cómo se invita a los ángeles a alabar al Creador, subrayando su propósito primordial. Colosenses 1:16 reafirma que todo, visible e invisible, incluyendo estos seres celestiales, fue creado a través de Él y para Él. Esta perspectiva nos recuerda que los ángeles no son independientes. Su existencia misma está profundamente ligada al amor y la soberanía de Dios. La creación de los ángeles no fue al azar. Cada uno fue diseñado con un propósito específico, desde llevar mensajes divinos hasta proteger a los elegidos de Dios. La religión cristiana los describe como instrumentos de amor divino,
obrando en el mundo visible e invisible. Aunque no siempre los percibamos, su presencia es constante, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas diarias. Un ejemplo conmovedor se encuentra en la historia de María, la madre de Jesús, quien recibió la visita del ángel Gabriel. Este encuentro no solo cambió su vida, sino también la historia de la humanidad. Los ángeles a menudo traen mensajes que desafían nuestra comprensión, pero también fortalecen nuestra fe. ¿Quién no ha sentido alguna vez que una palabra oportuna fue como un mensaje celestial? La naturaleza de los ángeles también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. Si ellos existen, para servir y glorificar a Dios, ¿qué tan alineados estamos con ese mismo propósito? Quizás podríamos tomar inspiración de su devoción, buscando formas de expresar nuestro amor a Dios en nuestras acciones diarias. Mientras exploramos su origen, también surge una pregunta intrigante. ¿Cómo es que estos seres destinados a la luz también enfrentaron la oscuridad? Esta cuestión nos lleva directamente a la historia de Lucifer y los demonios, un capítulo crucial en la narrativa celestial. Jerarquía angelical. ¿Cómo están organizados? Dentro del reino celestial, los ángeles no son todos iguales. Poseen una estructura organizada que refleja la sabiduría y el orden de Dios. En Isaías 6:2-3 encontramos a los serafines, quienes rodean el trono de Dios proclamando su santidad. Ezequiel 10 describe a los querubines como guardianes de la presencia divina, mientras que Judas 1:9 menciona al arcángel Miguel como un guerrero de Dios. Cada tipo de ángel tiene una función única y vital en el plan divino. Los serafines son vistos como los ángeles más cercanos a Dios, dedicados exclusivamente a alabar su gloria. Los querubines, por otro lado, son protectores de los secretos divinos, representando la justicia y el poder de Dios. Por último, los arcángeles, como Miguel, lideran batallas espirituales, enfrentándose a las fuerzas del mal en nombre de Dios y la humanidad. Esta jerarquía no solo muestra la diversidad entre ellos, sino también su unidad en el cumplimiento del propósito divino. Imagina un ejército perfectamente coordinado, donde cada soldado tiene un rol claro. Así podríamos describir la jerarquía angelical. Un ejemplo práctico se encuentra en el libro de Daniel, donde el arcángel Miguel lucha por el pueblo de Dios contra príncipes demoníacos. Esta narrativa no solo es inspiradora, sino que también nos recuerda que, aunque invisibles, estos seres luchan constantemente por el bien. Esta organización también nos lleva a reflexionar sobre el orden en nuestra propia vida. Si el reino celestial funciona con tal precisión, ¿no deberíamos también buscar orden y propósito en nuestras acciones? Tal vez al entender su estructura, podamos aplicar esos principios en nuestro día a día. Pero ¿qué ocurre cuando una parte de esta organización decide rebelarse? La historia de Lucifer y su caída marca un punto de inflexión que cambiaría el curso del reino espiritual y la humanidad para siempre. La caída de Lucifer y el surgimiento de los demonios. Lucifer, originalmente un ángel de gran belleza y sabiduría, también conocido como el Hijo de la Mañana, se rebeló contra Dios en un acto de orgullo y ambición. Isaías 14:12-15 describe cómo este ser celestial, cegado por su deseo de ser como el Altísimo, fue expulsado del cielo. Ezequiel 28:12-17 detalla su caída, señalando cómo su corrupción condujo a su ruina. Este evento no solo marcó el inicio del mal, sino también la formación de un ejército de demonios. Los demonios, antiguos ángeles que siguieron a Lucifer en su rebelión, ahora operan con el propósito de destruir y desviar a la humanidad. Su misión refleja su odio hacia Dios y su creación. A menudo se esconden tras las tentaciones y las mentiras, buscando alejar a las personas del amor divino. ¿Cuántas veces sentimos ese peso de duda o desesperación que parece inexplicable? Estas son las huellas de su obra. La Biblia nos advierte sobre sus artimañas, pero también nos ofrece herramientas para resistirlas. En ejemplos como el de Jesús, siendo tentado en el desierto, vemos cómo la palabra de Dios es un arma poderosa contra las fuerzas malignas.
Este episodio nos enseña que la fe y el conocimiento de las Escrituras son escudos contra la oscuridad. Sin embargo, no debemos temer. La caída de Lucifer también es un recordatorio de la justicia de Dios. Aunque su rebelión causó estragos, también demostró que el mal no tiene cabida en el reino celestial. Este equilibrio entre amor y justicia divina se refleja en cómo los ángeles continúan protegiendo a los humanos. Y así, mientras profundizamos en las funciones de los ángeles como guardianes y servidores, comenzamos a entender cómo sus acciones afectan directamente nuestras vidas. ¿No es intrigante pensar que pueden estar más cerca de lo que imaginamos? Funciones de los ángeles, siervos y protectores de los hombres. Desde tiempos antiguos, los ángeles han sido representados como protectores y guías de los seres humanos. En Salmos 91, 11, 12, encontramos la promesa de Dios de enviar a sus ángeles para cuidarnos en todos nuestros caminos. Esto no solo es un acto de amor divino, sino también una manifestación de su compasión por la humanidad. Los ángeles actúan como extensiones de la voluntad divina, interviniendo en momentos críticos para protegernos y guiarnos. Un ejemplo notable se encuentra en Hechos 12, 7, 10, donde un ángel libera a Pedro de la prisión. Este evento no solo demuestra el poder de la oración, sino también cómo los ángeles responden en nombre de Dios para rescatar a quienes están en peligro. Estos momentos de intervención divina nos recuerdan que no estamos solos en nuestras batallas y que el amor de Dios se manifiesta de formas que a menudo no podemos comprender completamente. Los ángeles también actúan como mensajeros, trayendo palabras de esperanza y dirección. En muchos casos, sus mensajes han cambiado el curso de la historia, como cuando Gabriel anunció el nacimiento de Jesús a María. Estos encuentros nos enseñan a estar atentos a las señales divinas y a confiar en que Dios siempre está obrando a nuestro favor. Pero más allá de su papel protector, los ángeles también nos desafían a vivir con fe y obediencia. Sus acciones reflejan la importancia de confiar en los planes de Dios, incluso cuando no los entendemos por completo. Al igual que los ángeles cumplen su propósito, nosotros también somos llamados a vivir de acuerdo con el plan divino. Mientras consideramos la magnitud de su influencia, también debemos estar conscientes de las fuerzas contrarias. Así como los ángeles trabajan para protegernos, los demonios buscan activamente desviarnos de nuestro camino. Este contraste establece el escenario para una lucha espiritual que afecta cada aspecto de nuestra vida diaria. El papel de los demonios. Engañar y destruir los demonios, aunque invisibles, trabajan incansablemente para sembrar confusión y caos en las vidas humanas. En Juan 10:10 encontramos que su propósito es robar, matar y destruir. Estos seres, antiguos ángeles caídos, utilizan tentaciones, mentiras y opresión espiritual para apartar a las personas del amor de Dios. No se limitan a influir en lo espiritual. Su objetivo también abarca las relaciones, las decisiones y los pensamientos diarios. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados en las regiones celestiales. Esto enfatiza la naturaleza espiritual de esta batalla, donde los demonios buscan explotar nuestras debilidades. Por ejemplo, pensamientos de desesperanza o enojo descontrolado a menudo pueden ser indicadores de una influencia espiritual negativa. Ser conscientes de esto nos permite actuar con discernimiento. Un ejemplo bíblico claro es la historia de Job. Aunque fue atacado por Satanás, su fe en Dios permaneció firme. Esto demuestra que, aunque los demonios intenten destruirnos, nuestra conexión con Dios puede ser un escudo poderoso. En momentos de duda, la oración y la meditación en las Escrituras nos ayudan a resistir las trampas de estas fuerzas malignas. Para protegernos, debemos estar atentos a las estrategias de los demonios. Ellos buscan aislarnos de la comunidad de fe, fomentar la duda y alejarnos de la obediencia a Dios. Reunirnos con otros creyentes, participar en oraciones colectivas y fortalecer nuestra fe mediante el estudio bíblico son formas efectivas de resistir su influencia. Mientras reflexionamos sobre sus artimañas, también debemos considerar
cómo discernir la presencia de estas fuerzas, tanto benignas como malignas, en nuestra vida cotidiana. La clave está en el discernimiento espiritual, una herramienta que exploraremos en el siguiente punto. Cómo reconocer la actuación angelical y demoníaca. El discernimiento espiritual es una habilidad vital para identificar la presencia de fuerzas invisibles en nuestra vida. En Mateo 4, 10, 11, vemos a Jesús rechazando a Satanás con la autoridad de la palabra de Dios. Este pasaje nos enseña que el conocimiento de las Escrituras es esencial para discernir entre la verdad divina y las mentiras demoníacas. Los ángeles y los demonios dejan rastros que podemos reconocer si estamos atentos. Por ejemplo, la presencia angelical a menudo se manifiesta en momentos de paz inexplicable o en eventos que desafían toda lógica humana. En contraposición, la influencia demoníaca puede presentarse como caos, confusión o un constante sentimiento de culpa y desesperanza. Identificar estas diferencias nos ayuda a comprender qué fuerzas están obrando en nuestras vidas. En Hechos 16, 16, 18, Pablo confronta a un espíritu maligno que manipulaba a una joven. Su discernimiento espiritual le permitió liberar a esa persona del engaño. Este ejemplo nos muestra cómo, mediante la oración y la conexión con Dios, podemos actuar con autoridad divina y claridad. El discernimiento también requiere estar profundamente conectado con las promesas de Dios y ser conscientes de nuestra vulnerabilidad espiritual. Mantener una relación cercana con Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras nos permite detectar tanto las bendiciones angelicales como las trampas demoníacas. Esta habilidad se convierte en una herramienta poderosa en nuestra batalla espiritual diaria. Mientras avanzamos, debemos reflexionar sobre la naturaleza de este conflicto continuo entre ángeles y demonios. Esta lucha espiritual no es solo un concepto teórico, es una realidad que influye en cada aspecto de nuestra existencia. Este tema nos lleva a explorar la batalla espiritual que se libra en el reino celestial. La batalla espiritual entre ángeles y demonios. La Biblia describe una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal. En Apocalipsis 12, 7, 9, se narra una batalla celestial donde Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus demonios. Esta lucha no es solo simbólica, refleja una realidad espiritual que afecta a toda la humanidad. Los ángeles actúan como protectores y guerreros, mientras que los demonios intentan sembrar destrucción y caos. Esta batalla espiritual también se manifiesta en nuestra vida diaria. Cada vez que enfrentamos tentaciones, dudas o conflictos internos, somos parte de esta lucha invisible. Los ángeles nos fortalecen en momentos de debilidad, guiándonos hacia la verdad divina, mientras que los demonios buscan aprovechar nuestras inseguridades para alejarnos de Dios. Un ejemplo claro de esta batalla es la historia de Daniel, quien oró durante semanas hasta que un ángel llegó con una respuesta. El mensajero celestial explicó que había enfrentado resistencia demoníaca en su camino. Esto nos recuerda que nuestras oraciones tienen un impacto directo en el reino espiritual y que la persistencia en la fe es esencial. La lucha entre ángeles y demonios también nos desafía a tomar partido. No podemos permanecer neutrales en esta batalla. Nuestras decisiones diarias reflejan a quién servimos. Al confiar en Dios y buscar su guía, nos alineamos con las fuerzas del bien y nos convertimos en parte de su plan redentor. Esta batalla también nos lleva a reflexionar sobre nuestro papel como seres humanos en este conflicto espiritual. Si los ángeles y demonios están constantemente activos, ¿cuál es nuestra responsabilidad en esta lucha? Esto nos lleva al siguiente punto: el papel de los humanos en la guerra espiritual. La guerra espiritual no solo involucra a los ángeles y demonios. Los humanos también desempeñan un papel crucial. En Efesios 6, 10, 18, Pablo nos insta a ponernos la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Esto incluye la verdad, la justicia, la fe, la palabra de Dios y la oración. Estas herramientas espirituales
nos preparan para enfrentar las adversidades y permanecer firmes en la fe. Un aspecto esencial del papel humano es la oración. Los ángeles responden a nuestras oraciones sinceras, como se muestra en Hechos 12, 5, 7, donde la iglesia oró fervientemente por Pedro, y un ángel lo liberó de la prisión. Esto demuestra que nuestras acciones terrenales tienen un impacto significativo en el reino espiritual. Además, nuestra fe y obediencia fortalecen nuestra posición en esta batalla. Cuando confiamos en las promesas de Dios y actuamos según su voluntad, nos alineamos con las fuerzas celestiales. Por otro lado, la duda y la desobediencia abren puertas para que el enemigo opere. Por eso, es crucial mantenernos en comunión con Dios. También debemos recordar que no estamos solos en esta lucha. Formamos parte de una comunidad de creyentes y el apoyo mutuo es vital para superar los desafíos. Al animarnos unos a otros y compartir nuestras experiencias de fe, fortalecemos nuestra resistencia contra las fuerzas malignas. Al reflexionar sobre nuestro papel en esta guerra espiritual, también debemos considerar el destino final de este conflicto. La Biblia nos asegura que al final, la victoria pertenece a Dios. Esto nos lleva al último punto: la victoria final de Dios sobre el mal. La Biblia declara con certeza que el mal será derrotado para siempre. En Apocalipsis 20:10 se describe cómo el diablo, junto con sus demonios, será lanzado al lago de fuego, donde serán atormentados eternamente. Este evento simboliza el triunfo definitivo de Dios sobre todas las fuerzas del mal y la restauración completa de su reino. Los ángeles también juegan un papel en esta victoria final, ejecutando los juicios de Dios y protegiendo a su pueblo durante los tiempos difíciles. Esto nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Tenemos aliados poderosos que luchan a nuestro favor. Para los creyentes, esta promesa de victoria final es una fuente de esperanza y motivación. Nos anima a perseverar en la fe, sabiendo que nuestros esfuerzos no son en vano. Cada oración, acto de bondad y paso de obediencia contribuye a este plan divino. Sin embargo, también nos desafía a evaluar nuestra posición. ¿Estamos alineados con Dios y sus propósitos? ¿Estamos viviendo como aliados de Él en esta batalla espiritual? Estas preguntas nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra fe y nuestras acciones. Mientras aguardamos la victoria final de Dios, se nos llama a vivir con propósito y dedicación. Ser conscientes de esta realidad espiritual nos impulsa a actuar con valentía y confianza, sabiendo que al final el amor y la justicia divina prevalecerán. Este viaje a través de los misterios celestiales nos recuerda que la vida es más que lo visible. Estamos llamados a participar activamente en esta historia divina, viviendo con fe, discernimiento y compromiso. La victoria está asegurada, pero la pregunta clave es: ¿estamos listos para ser parte del plan de Dios?